Buenos días a todos los presentes, sean bienvenidos a este desayuno de trabajo sobre la Unión Europea ante una nueva encrucijada con la exposición del señor embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, quien nos honra con su presencia. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los presentes, en especial a los diplomáticos, legisladores en actividad y con mandato cumplido, al rector de la Universidad Nacional de La Plata, Aníbal López Amengol, que nos acompañan en el día de hoy. También reconocemos la valiosa presencia de los miembros y autoridades del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y de su Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, IERI, quien hacen posible este encuentro. Al finalizar vamos a abrir un espacio de debate y también queremos recordarle que el lunes 7 a las 10 de la mañana vamos a tener un desayuno de trabajo con Luis Escaso, el representante en la Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos. Para dar apertura formal a este encuentro, invitamos al diputado nacional, mandato cumplido Domingo Vitale, secretario del Círculo de Legisladores, a dar las palabras de bienvenida. Buenos días. Que los veis también un clima de hoy. Llegar, así que disculpamos a los que llegan más tarde. El presidente del círculo, por razones personales, no puede estar presente, así que me tocó la suerte, de representarlo y presentar, por supuesto, al embajador, que es un honor que nos acompañe. Sintéticamente, el Círculo de Legisladores es un organismo creado por ley, por el Congreso de la Nación, depende del mismo, y está formado por todos los legisladores, en la actividad, aunque uno no sepa por ahí, y mandato cumplido. El objetivo básico es un encuentro de los legisladores, esta es una casa política, y queremos rescatar lo mejor de cada legislador, porque aquí pasa que a veces nos cuesta años formar un legislador, se va a la casa y no se aprovecha toda la sapiencia que adquirió a través de su práctica. En otros países los legisladores son años, caso de Estados Unidos, más de 20 años legislador. Así que bienvenidos, cuenten siempre con como si fuera su casa, y desde este lugar tratamos de colaborar con la vida de los argentinos, colaborar con el Congreso Nacional en los temas que no son de coyuntura, de manera tal de que todos puedan venir, no importa el partido político, y todos somos respetados. Así que muchas gracias y esperemos que sea fructífera, como va a ser, como un hombre de las características del embajador. Muy buenos días. Es un honor presentar al señor embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico. Amador Sánchez Rico nació en Madrid, España, y ejerce como embajador de la Unión Europea en Argentina desde el 1 de septiembre del 2021. Tiene una doble licenciatura en Derecho y un máster en Relaciones Internacionales y Derecho Europeo con tesis doctoral. Previo a su nombramiento como embajador en la Unión Europea en Argentina, fue responsable de comunicación del Servicio Europeo en Acción Exterior, Bélgica, y director general de comunicación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ejerció de este modo como portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Igualmente se desempeñó como consejero político de la delegación de la Unión Europea en México entre 2013 y 2017 y ante la ONU en Nueva York entre el 2009 y 2013. Entre el 2006 y 2009 fue Desk Officer para África del Oeste en la Comisión Europea en Bruselas y desde 1999 a 2004 fue miembro gabinete y portavoz de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacios, en Bruselas. En su labor diplomática se ha destacado especialmente en el área de comunicación de los derechos humanos y el multilateralismo. Estimado Amador Sánchez Rico, le damos la palabra. Muy bien. Desde aquí no se opina. Elige. Ay, no sé. Ah, but they bought the other. They're really, sí.
¿Qué tal? ¿Ahí se oye mejor? Sí, muy bien. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. La verdad es que es un placer estar aquí esta mañana, a pesar del frío, ver a tantas caras conocidas, le da a uno un poquito de calor humano. Y un placer estar aquí, un honor estar aquí con los miembros del círculo, con diputados, con antiguos o diplomáticos y embajadores. Y miembros de la sociedad civil. La verdad es que teníamos esto era una tarea pendiente, en el que estuviera aquí, lo venimos hablando desde hace ya un par de años a lo mejor. Y si hubiéramos hecho esta reunión hace un par de años, a lo mejor hubiera sido un panorama geopolítico muy diferente, hubiéramos tenido que estar hablando de temas o tratando temas muy diferentes de los que tratamos hoy. Y si lo hubiéramos hecho, o si hiciéramos una repetición de este encuentro, a lo mejor en un año, en un par de años, pues quién sabe dónde estará parado el mundo. Esto creo que da una idea de la fluidez, de la volatilidad, de la incertidumbre y de la rapidez también, de cómo están transcurriendo las cosas a nivel internacional, a nivel geopolítico. Y no precisamente, diría yo, las cosas van en la buena dirección. Creo que tenemos varias razones. No quiero tampoco traer un mensaje de demasiado alarmismo o de preocupación, pero creo que no podemos estar tampoco muy tranquilos por cómo está el mundo hoy en día, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos, que yo creo que hay ahí una gran incertidumbre. Y es difícil en 20 o 25 minutos intentar captar vuestra atención con temas muy, muy complejos. Además, aquí estoy seguro que hay voces mucho más reconocidas también que la mía. Pero sí que voy a empezar con una... No sé si es una... No tengo apuntes, voy a ir un poco mejor así, según me vienen las ideas. Espero que esté algo estructurado. No os quiero aburrir con un discurso árido. Creo que es mejor que ponga algunos planteamientos encima de la mesa y que esto dé juego luego a una serie de preguntas y respuestas que creo que nos puede enriquecer a todos. Pero voy a empezar con un pantallazo actual de dónde nos encontramos, que yo creo que refleja mucho el título de la reunión de hoy, que es la encrucijada en la que se encuentra la Unión Europea. Y es una frase que se atribuye, o la atribuyo a una declaración, que la atribuyo a Donald Tusk, no Donald Trump. Donald Tusk es el primer ministro en Polonia, que fue presidente del Consejo Europeo. Y lo dijo hace unas semanas esto. Dijo, ¿cómo puede ser posible que 500 millones de habitantes, refiriéndose a los europeos, estén pidiendo ayuda a 350 millones de habitantes, que son los americanos, para que les protejan de 140 millones de habitantes, que son los rusos, contra que están o que no son capaces de invadir un país de 40 millones de habitantes, que son los ucranianos? Creo que estos números, insisto, 500 millones de habitantes, que son los europeos, si metemos a los británicos, que piden un paraguas o que piden ayuda a 350, que son los americanos, que protejan o que les protejan de 140, que son los rusos, contra 40 o que no son capaces de invadir un país de 40 millones de habitantes. Yo creo que eso da una idea de dónde se encuentra Europa y de lo paradójico que es, porque somos al fin y al cabo el primer bloque comercial del mundo, la Unión Europea, segunda potencia del mundo, aunque venimos perdiendo peso, y es ahí donde yo creo que estamos, es esta la encrucijada en la que se encuentra la Unión Europea. Pero antes de entrar en eso, quizás hacer un repaso muy rápido, histórico, de lo que es la Unión Europea.
acabamos de cumplir 75 años el pasado mes de mayo. Un proyecto que no tiene absolutamente parangón, que no se puede comparar. Es un proyecto completamente sui generis, lo que es la construcción de la Unión Europea. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y es esta encrucijada. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a ver. Nacimos, como digo, hace 75 años de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. La Unión o Europa es el escenario, el teatro, la región, el continente con mayor número de guerras, diría yo el continente más sanguinario. Solamente la primera mitad del siglo XX, como todos ustedes saben, fuimos el escenario de 2 guerras mundiales, y entre los mismos protagonistas, que fueron Francia y Alemania, tanto la primera como la segunda. Y cuando en 1950, hace 75 años, tanto Francia y Alemania dicen, mira, se acabó, no vamos a hacernos nunca más la guerra y vamos a poner las armas de la guerra, que son el carbón y el acero, bajo unas instituciones comunes para que no nos podamos hacer la guerra entre europeos. Y eso es lo que ocurrió. El proyecto nace de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. 2 países en aquel entonces, los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, que deciden que se acabó. En total 6 países en ese momento, junto con Francia y Alemania, los países del Benelux, también Italia, y que deciden crear lo que es hoy la Unión Europea. Hemos crecido, ahora somos 27 países. Un país que se fue, que fue el Reino Unido, que estuvo y se fue. 2 países que no quisieron entrar con referéndums, que fueron Islandia y Noruega. Y hay alrededor de 12 países que están tocando a la puerta para entrar en la Unión Europea y que de momento, bueno, se verá, algunos ya llevan muchos años y están los procesos de adhesión en curso. Eso es para dar un pantallazo. Y una Unión Europea que ha venido creciendo en número de países, pero también en competencias. Y diría yo, en cesión de soberanía. Yo, se ha dicho, nací en Madrid, pero he vivido siempre en el País Vasco, donde he vivido lo que es la integración de Europa y la supresión de las fronteras en propia persona desde muy pequeño. Antes no se podía pasar a Francia, cuando yo era joven y que vivía allí, y ahora tengo mi casa en Francia y pasas a 140, 150 kilómetros por hora y no se sabe dónde está la frontera ahora, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de lo que es la Unión Europea. Como digo, 75 años en los que venimos creciendo en número de países y en número y en integración. Y en política exterior. Mucha gente me pregunta, ¿por qué hay una embajada de la Unión Europea? Bueno, porque a la vez hay 150 embajadas. Somos el cuerpo diplomático más importante ahora del mundo, con 150 embajadas a nivel mundial y con cada vez mayores competencias en materia de comercio, en materia política, de cooperación. Hay países de la Unión Europea que están cerrando sus embajadas y colocando a sus diplomáticos dentro de las embajadas de la Unión Europea. Eso está ocurriendo en África, está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en varios lugares. Ese es el proceso que llevamos en estos 75 años. Nos hemos convertido con todos nuestros defectos, con todas nuestras, diría yo, todavía es un proyecto inacabado, pero como europeos deberíamos sentirnos orgullosos de venir de las cenizas, como digo, de la Segunda Guerra Mundial y en habernos convertido en estos años en el espacio la mejor combinación de libertad política, de crecimiento económico y de cohesión social. Y lo debemos decir con todo tipo de humildad, pero también al mismo tiempo con mucho orgullo de lo que se ha conseguido. Insisto, es un proyecto inacabado, tenemos enormes desafíos, podemos hablar de eso más tarde, y podemos hablar ahora de la encrucijada, pero la trayectoria que hemos tenido en estos 75 años es algo totalmente inédito y sigue creciendo, aunque tenemos, como digo yo, muchos obstáculos por delante. ¿Dónde está la Unión Europea parada hoy en día? Porque se da un pantallazo histórico muy rápido. ¿Cómo
o cómo hemos llegado a este nivel de crecimiento, como decía yo, de niveles de bienestar, de cohesión social, y cómo nos hemos convertido en este primer bloque comercial del mundo, el más integrado del mundo. Yo diría que gracias a tres cosas, pero que son a tres factores, pero que son los tres factores también que nos meten ahora en esta dificultad en la que nos encontramos. El primero es este nivel de crecimiento que hemos tenido, este nivel de bienestar, se debe a una deslocalización y a una apuesta que se hizo hace 20, 30 años a China. Es decir, lo que ha ocurrido es que nos hemos beneficiado en estos 20, 30 años de una mano de obra muy barata, que es una mano de obra china, y esto ha tenido como consecuencia, como impacto, que se ha deslocalizado mucha empresa europea y que mucha tecnología ahora está en manos de un gigante que también ha crecido enormemente, que es China. Y que, por ejemplo, la pandemia nos puso muy claramente de manifiesto la vulnerabilidad y la fragilidad de la Unión Europea. Somos, como decía, el primer bloque del mundo, el bloque comercial. ¿Saben ustedes cuántas mascarillas se producen en Europa? 0. ¿Cuántos ventiladores mecánicos se producen en Europa? 0. ¿Cuántos gramos de paracetamol se producen en Europa? 0. Y esto nos lo puso en evidencia el COVID, la pandemia. Lo veíamos bien, pero bueno, creo que tenemos que sacar las conclusiones. No quiere decir que nos tengamos que cerrar al mundo, ni mucho menos, pero creo que tenemos que reconsiderar un poco nuestras fuentes de abastecimiento y el papel que puede jugar la Unión Europea. Eso, por un lado, como he dicho, el factor de una mano de obra barata china. Segundo, una gasolinera rusa. Venimos beneficiándonos de un gas y de un petróleo ruso muy barato, pero que ya se vio en el 2014 que esto no era sostenible, cuando Rusia invadió Crimea. Y ahí no quisimos ver esta dependencia, o quisimos, o no la vimos, o la quisimos ver, y hicimos una vista gorda, y hemos seguido dependiendo de este gas ruso, y ha bastado esta invasión de Rusia a Ucrania para también tener que sacar las consecuencias y no poder seguir financiando esta invasión con nuestro pago al Kremlin de este gas. Hay países de la Unión Europea que hasta hace unos meses, porque ya hemos cortado este cordón umbilical, lo teníamos que cortar hace años, pero hay países de la Unión Europea que dependían de 80% del gas de Rusia. Y esos son otros elementos que tenemos que encarar, y ya lo estamos haciendo. Ya hemos cortado esta dependencia, y ahí es donde, por ejemplo, Argentina puede jugar un papel clave siendo la segunda reserva de gas del mundo, que la tenéis aquí en Vaca Muerta. Podemos hablar también de eso más tarde. Y el tercer elemento que nos ha venido también estos últimos 20, 30 años dando esta comodidad, hemos vivido con mucha comodidad, como digo, por China, por Rusia y por Estados Unidos. Es decir, venimos dependiendo de un paraguas de seguridad que nos ha brindado Estados Unidos durante varias decenas, pero sobre todo los últimos 30 años, que hoy vemos que en cualquier momento se puede cerrar. Que también lo pudimos ver hace 8 años en el primer mandato de Donald Trump, cuando nos dijo que esto se había acabado. Pero bueno, como somos un poco comodones, pues no hubo ninguna reacción a nivel, diría yo, europeo, y ahora estamos en esta encrucijada, que es lo que se dice en el título de esta conferencia. Así que es esa situación en la que se encuentra la Unión Europea, y es donde tenemos que ahora que diseñar nuestro futuro, y que no sean tanto los demás, o el resto de socios, o el resto de actores, los que nos impongan el destino. Que seamos nosotros mismos, los europeos, los que
forjemos este destino y este futuro. Y esto pasa, primero, por una mayor competitividad de la industria y de la economía europea. Está el informe Draghi que lo deja muy claro. Esto pasa por una diversificación de nuestros socios a nivel internacional, y es ahí donde esta región, que es América Latina y Argentina, juegan un papel clave, y es eso lo que estamos, o yo desde aquí y la Embajada de la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, estamos intentando impulsar. Primero, las relaciones entre la Unión Europea y la región de América Latina y el Mercosur, podemos hablar de eso también. Con América Latina podemos también seamos sinceros, teníamos una relación, yo diría, muy, muy sólida de ambos lados del Atlántico, pero en los últimos 20, 30 años, por razones varias, nos hemos venido distanciando. Ya sea por problemas que hemos tenido en Europa, dentro, en nuestro vecindario. Es un polvorín, todo lo que rodea a la Unión Europea es un polvorín hoy en día, que sea Oriente Medio, que sea Afganistán, que sea Rusia, que sea el norte o África subsahariana, con Mali, con Níger, donde hay ahí mayor, diría, cultivo del terrorismo internacional. Es ese panorama. Tenemos una presión migratoria, hablamos en el 2050, aproximadamente de 3.500 millones de habitantes en África, que está del otro lado justo, se puede pasar a nado. Y es ahora donde estamos apostando por, diría yo, volver a reconducir las relaciones con América Latina, un continente, una región con la que nos une muchísimos vínculos, pero como decía, hemos estado estos últimos 20, 30 años quizás distanciándonos, focalizándonos demasiado en lo que nos separa, algunos temas como el de Venezuela, como el de Nicaragua, en lugar de estar apostando mucho más a lo que nos une. Eso por un lado. Y ahí está la cumbre UE-CELAC, que se hizo hace 2 años en Bruselas, y que ahora estamos pendientes de la próxima, que va a tener lugar en Colombia a final de este año. Luego el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es otro acuerdo. Yo empecé a trabajar en la Unión Europea hace 26 años. Se ha dicho aquí, cuando hace 26 años estábamos a punto de firmar este acuerdo. Estamos 26 años más tarde y seguimos a punto. Bueno, pues hemos perdido 26 años. Un acuerdo en el que se nos va mucho, hay muchísimo en juego, y es hora de que pongamos todos los elementos encima de la mesa. Es un acuerdo en el que ganamos todos. Evidentemente, si empezamos a lo mejor en alguna cuota, bueno, pues, pero es un acuerdo en el que ganamos todos, sobre todo en el contexto internacional en el que nos encontramos. Un contexto en el que reina el espíritu de transacción, en el que el sentido de la cooperación y del multilateralismo está en crisis, en el que las reglas se te cambian de la noche a la mañana, en el que las tarifas se te imponen también de la noche a la mañana, en el que, como decía, no hay espíritu de cooperación. Así que este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es exactamente todo lo contrario. Es previsibilidad, es confiabilidad, son reglas claras entre socios muy afines, y sobre todo una gran oportunidad para un bloque como es el del Mercosur, un bloque muy poco integrado, de penetrar el bloque de la Unión Europea con casi 500 millones de habitantes, muy integrado, y en el que todos saldríamos ganando. Y lo que necesitan los operadores, lo que necesitan el comercio son reglas claras. Y esto es lo que traería, lo que aportaría, lo que ofrecería el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Un acuerdo, como decía, sin precedentes, que conectaría y que integraría un mercado de casi 800 millones de personas con economías y con productos totalmente complementarias. Y luego, pues, la relación con Argentina. Un país
los aparatos. Un país que tiene todo para alimentar y para calentar el mundo. Tenéis todo lo que el mundo necesita y lo que Europa necesita. Y es ahí donde yo vengo trabajando con la embajada y con los países de la Unión Europea, porque trabajamos aquí con un espíritu evidentemente Europa, para revitalizar estos lazos. Hay 800 empresas europeas, somos el primer inversor en este país, 800 empresas europeas, pero hay margen para mucho más. Mucha gente, o a veces las críticas, bueno, ahora tenéis problemas y miráis a Argentina para ver qué se puede hacer. Bueno, yo no creo que esto sea cierto. Estas 800 empresas europeas no son de ayer, de antes de ayer. Algunas llevan más de 100 años presentes en este país. Pero es el momento en el que debemos apostar por fortalecer estos lazos políticos, sociales, en materia de educación también, y comerciales. Hay margen para mucho más en ámbitos, como decía, en los que Argentina destaca. Tenéis la segunda reserva de gas del mundo y necesitamos ese gas, pero lo necesitamos ya, porque nosotros también estamos en este periodo de transición. Todavía tenemos una ventana de oportunidad importante, pero para el 2050, ayer estábamos en Córdoba, lo estábamos hablando, en la Conferencia Internacional de Cambio Climático. En el 2050 la Unión Europea quiere ser el primer actor, bloque, región climáticamente neutra. Y eso pasa por empezar a apostar, evidentemente, no por seguir, sino por fortalecer todavía más la apuesta por las renovables. Así que el gas es imprescindible ahora, pero tiene una ventana de oportunidad que llegará a un momento en el que se pierde. Tenéis todo el litio del mundo, tenéis todo el cobre del mundo. Eso está más provincias de Santa Cruz y sobre todo de Chubut. Las del norte son las mineras del litio, y San Juan, por ejemplo, y Córdoba son las mejores para el cobre. Así que en eso estamos. Se firmaron 2 memorandos de entendimiento hace un par de años con Argentina para que aceleremos en sectores críticos y el de la energía. Y lo queremos hacer a la manera que la Unión Europea las inversiones, es decir, generando valor agregado y creando puestos de trabajo, y que sea una inversión responsable, sustentable, transparente, que el mundo sepa. Y claro, con un acuerdo con el Mercosur vigente, pues todo esto sería el marco más favorable para multiplicar estos lazos comerciales. Así que yo me quedo aquí. Creo que han sido como 15 minutos de pantallazo un poco histórico, de dónde viene la Unión Europea, dónde está parada, en esta encajada ante gigantes como es China, ante la agresión rusa en Ucrania, y esta situación en materia política en la que nos encontramos con cierta fragilidad con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, y la necesidad que tenemos de seguir fortaleciendo estos vínculos con esta región, con el bloque del Mercosur y con un país, con Argentina, con el que nos une. Yo llevo 4 años aquí, me toca ya despedirme como embajador, pero no conozco fuera de Europa, fuera de la Unión Europea, ningún país en el que yo me haya sentido tan en casa, ningún país con el que nos unan, con el que tengamos un pasado tan estrecho, tanta afinidad. Pero no nos quedemos en eso, que apostemos sobre todo por un futuro todavía más prometedor,
porque tenemos, yo creo que nos va mucho en juego, pero tenemos muchísimo en común. Así que yo me quedo con esto e intentaré contestar si es que hay alguna pregunta, o a lo mejor me ayudaréis a contestarlas, porque estoy seguro que muchas de ellas no voy a ser capaz de hacerlo. Muchas gracias. Agradecemos al señor embajador Amador Sánchez Rico por tan clara exposición. A continuación le damos la palabra al diputado de la Nación, mandato cumplido, licenciado Humberto Rollero, presidente del IERI, para moderar las intervenciones de aquellos que quieran hacer preguntas. Sí, brillante su exposición, sintética, clara y precisa, como es su estilo, que siempre es tan exactamente bueno como lo ha hecho hoy. Así que muchas gracias, embajador. Dicho esto, siempre me toca el peor papel a mí del malo, que moderar las preguntas. Todos ustedes tienen sobre su falda papeles para formular las preguntas por escrita. Como estamos escasos de virome porque las gastamos todo en cambio de roles, van a tener que usar las propias, en el caso de que no tengamos, ¿viste? Porque los esfuerzos se cotizan. Mientras ustedes formulen la pregunta, yo quiero hacer unos saludos rápidamente. Primero quiero agradecer a los diputados nacionales aquí presentes, diputado Sergio Capozzi, diputada mi amiga Natalia Sarapura, Martín Maqueira, me le quito tu nombre, Klaus Schemberger. ¿Acerté? Y la compatriota Alejandra Torres, diputada provincial Viviana Diroli, la señora representante de Secretaría de Comercio de la Nación, el señor vicepresidente del Club de Francés, el doctor Carlos Garcún, uno de los genios de la biotecnología y de la bioeconomía, famoso por su director de Vaca Verde, el doctor, acerté con el nombre, ¿no? Vaca Viva, Vaca Verde, Vaca Viva, Vilela, muchas gracias. Quiero agradecer también a mi amigo Pablo Chayú, y quiero agradecerle también a todos los presentes y a todos los diputados presentes aquí, y no puedo dejar nombrar a mi vicepresidente Pernaceti, y no puedo dejar de nombrar a la senadora Gurdulí, porque si yo no cumplo con la patria. Y por supuesto, también quiero agradecer al doctor Burgos de la Universidad, profesor de la Universidad de Chile, aquí presente, que hemos compartido cambio de roles, y también a la delegación de la Universidad de La Plata, que nos acompaña hoy, y a los otros diputados mandato cumplido presentes. Me falta la doctora Patricia Rueda, Persali de Rueda. Nunca acierto, nunca aceptaré. Pero bueno, Patricia, diputada Patricia. Y él es presidente del círculo, doctor Chicho Basile, y la diputada. Y ya me enseña alguien. No la vi a Margarita. Margarita Stolbizer. Atrás nuestro. No la vi yo. Disculpe, diputada. Me dice acá Basile, yo no estoy viendo. Por eso soy daltónico. Bueno, dicho todo esto que dicen siempre, vamos a ver de recoger las preguntas y las voy a ir leyendo si han escrito en lenguaje español cordobés para que yo las pueda entender. Después de esto, la primera pregunta es dura, embajador. Ya empezamos, Empezamos mal de entrada, embajador. La primera pregunta es de la doctora Bastesich Etel, que dice, ¿cómo ve la recepción de sus inquietudes con la gestión del señor presidente Milei? Yo voy a leer varias, ¿a usted le parece? Usted, Gurdulí, se calla. ¿Y cómo es la pregunta exactamente? ¿Cómo es la recepción de sus inquietudes con la gestión del presidente Milei? ¿Cómo está la recepción de la embajada con la nueva gestión de gobierno argentino sería? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pero tiene que ser muy... Diputada Sarapura. Perdóneme, embajador. Sí. Dale. Sí, embajador, diputada. La presentación de las dos de ahora,
Creo que la Unión Europea es uno de los procesos de integración regional de más avanzada económico-políticamente. Es una inspiración para los que analizamos los procesos de los países, los estados. Yo me quedo con dos cosas que usted ha planteado y quisiera saber su opinión. Por un lado, todos hemos visto el retiro de la Unión Europea con su vínculo en cooperación, en multilateralismo, en construcción de acuerdos económicos en América Latina, eso y su viraje a África, eso ha sido muy, muy sentido por quienes hemos trabajado mucho por ese vínculo de América Latina y Europa, y saber que están retomando ese proceso. Yo quisiera saber la agenda que hay hoy de ese vínculo. O sea, no solo la económica, usted ha hablado de algunos temas, el cambio climático, ha planteado, yo sé de sus compromisos con los derechos humanos, entonces quisiera saber un poco la agenda de esa vuelta de la Unión Europea a América Latina. Y lo otro que me interesa conocer de su opinión es, claramente muchos de nosotros tenemos una preocupación con el proceso del Mercosur, porque no solo es un bloque que puede acordar eficientemente económicamente, sino que no hemos avanzado un proceso de integración y la Unión Europea es un modelo, o sea, desde su experiencia, el Mercosur tiene, digamos, avances políticos, algunos pocos económicos, pero desde su experiencia, ¿qué cree que se debería profundizar, digamos, en el Mercosur para ese proceso de mayor integración? Muchas gracias, diputado. Muy bien, bueno. Sí, después le paso los votos, por favor. Sí, bueno, vamos a ver. La primera pregunta, ya yo no estoy aquí, como comprenderéis, tenemos que ser todos muy cautos, somos diplomáticos y no estoy aquí para hacer ningún tipo de juicio de valor como embajador o como embajada, como diplomáticos. Teníamos muy buena relación con el antiguo equipo. Me tocó a mí nada más aterrizar en Buenos Aires, presentar mi copia de carta de credenciales ante Felipe Solá. A los 2 días el mismo día, al día siguiente fue sustituido por Santiago Cafiero, con el que también he tenido mucha relación. Luego, pues con Diana Mondino era nuestra interlocutora en la primera parte del gobierno de Javier Milei. Ahora estamos trabajando con Gerardo Bertein. En fin, tenemos que adaptarnos a todos estos cambios, como es lógico, y trabajando con todos los interlocutores. Decir que cuando llegó el presidente Milei y asumió, hubo 3, a nivel internacional, hubo 3, diría yo, decisiones que se tomaron que fueron favorables a la Unión Europea. Insisto, no estoy con ningún tipo de juicio de valor. Si se me saca alguna palabra de contexto, evidentemente quedará ahí, pero lo que estoy diciendo son hechos, datos. Estoy siendo factual. Y son 3 decisiones que se tomaron nada más llegar el presidente Milei. Uno fue la adhesión de Argentina a la OCDE, que había quedado aparcada por el anterior gobierno. Y eso es una, creo, buena decisión y favorable, y yo creo que Argentina tiene mucho que ganar con esta adhesión y este ejercicio de incorporación a la OCDE. Y eso lo vemos evidentemente con muy buenos ojos. El segundo fue el impulsar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que había quedado trabado, atascado, incluso descarrilado con la anterior administración. Hubo una cumbre
Mercosur en diciembre del 2023, donde el presidente Alberto Fernández no quiso ir adelante con este acuerdo de la UE con el Mercosur, y en cambio en cuanto llegó el presidente Milei y con Doña Mundino se impulsó y se está avanzando en el buen camino. Esa es otra segunda decisión que vimos que evidentemente con optimismo y con buenos ojos. Y la tercera fue la salida, y eso bueno, es algo más quizás, no diría yo debatible, o sí, que fue la salida de Argentina de los BRICS, que justo coincidía la incorporación con la presidencia de los BRICS por parte de Rusia. Entonces, bueno, eso también lo vimos con con unos ojos más bien favorables. Independientemente de que puede tener también sus puntos positivos, pero vamos, en este momento en el que Rusia estaba ejerciendo la presidencia, o que empezaba a ejercer la presidencia de los BRICS, y la incorporación de Argentina era una señal que a nosotros, bueno, nos preocupaba un poco. Así que esas son 3 decisiones que se tomaron en política internacional, que fueron, yo creo que, vistas con buenos ojos por nosotros, sobre todo las 2 primeras. En materia más doméstica y macroeconómica, porque sí, bueno, yo no sé, creo que todos coincidimos en que el país necesitaba una terapia muy fuerte, una disciplina macroeconómica, materia de inflación, materia de déficit fiscal, de riesgo país, y creo que esas 3 variables o esos 3 frentes se están encarrilando, corrigiendo. Quizás hay que hacer una doble lectura de qué es lo que hay detrás de todo eso, pero creo que yo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el FMI, ¿no? La presidenta del FMI, así que bueno, todo lo que sea estabilizar el país desde un punto de vista macroeconómico y que se pueda mejorar el ambiente de inversiones, que tampoco lo digo yo, lo dicen las empresas europeas, que ven con más la eliminación de las IRAs. Yo me pasaba día sí y día también en la Secretaría de Comercio tratando de arreglar problemas ligados con las IRAs. Eso ha desaparecido y todo eso también lo vemos con buenos ojos. Evidentemente, bueno, ha habido ahí también algunos temas en materia del multilateralismo, algunos votos que ha tenido Argentina. Yo ya he hecho alguna declaración en la que nos gustaría que Argentina juegue un papel más protagonista dentro de las Naciones Unidas, dentro del sistema multilateral. Pues sabemos que las Naciones Unidas no son perfectas, están dando muestras de sus limitaciones, como también la Unión Europea, no podemos ser eurobeatos. Ahí tenemos problemas dentro de Europa y las Naciones Unidas también, hay cosas que corregir dentro. Y entonces, bueno, sí que nos gustaría, lo he dicho en alguna ocasión, una voz de Argentina potente fuera y dentro de las Naciones Unidas para mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas. Pues bueno, esa es un poco la situación, pero como decía, los canales de comunicación y el clima de inversiones, vemos, hay expectativa y hay cierto optimismo por muchos actores y empresas europeas. Sobre el Mercosur. Hay dos maneras de ver las cosas aquí. El Mercosur es un bloque que en varios aspectos es deficiente, ¿no? No tiene un nivel, diría yo, de integración y de desarrollo interno. Y ahí tienes dos escuelas de pensamiento sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Hay quien dice que como el bloque del Mercosur no está lo suficientemente maduro y no funciona lo suficientemente bien, pues que no conviene un acuerdo con la Unión Europea porque está muy atrás. Y otros
que es más bien lo que estamos diciendo nosotros y venimos manteniendo, que gracias al acuerdo con la Unión Europea, el bloque del Mercosur va a salir muy fortalecido. Y es ahí a lo que creo y creemos que debemos apostar. Y sobre las relaciones más amplias, regionales entre la Unión Europea y América Latina, bueno, como decía, tuvo lugar la cumbre UECELAC. Estamos preparando la próxima en noviembre, que va a ser en Colombia, y ahí hay temas de mutuo interés, como son los temas de una alianza digital, como es toda la lucha contra el cambio climático, como son los temas de cohesión social, como son los temas de seguridad y de multilateralismo, en fin, hay una serie, un buen abanico de temáticas en las que queremos avanzar. No es fácil, porque la CELAC, la integración a nivel regional también es muy frágil, no puedes comparar la integración de la Unión Europea con la integración en América Latina. No hay una estructura, no hay unas instituciones permanentes como tenemos en Bruselas, y cada vez que hay una nueva presidencia de la CELAC, en este momento iba a pasar a Colombia, pues se empieza un poco desde cero. Entonces yo creo que es donde tenemos ahí, yo creo que el gran desafío que hay es cómo mantener esta agenda y esta hoja de ruta que se decide en cada cumbre, y que pueda haber una permanencia y que se pueda continuar con estos proyectos y con estas políticas. Gracias, señor embajador. Le saluda de senadora Carolina Varena. Siempre pierdo alguno. Diputado Pernacete, ¿usted quiere hablar 30 segundos? ¿Una pregunta 30 segundos? Al 31 le corto el micrófono, diputado. Es la última, después voy a leer porque tengo muchas, y las que son de política interna en la Argentina. Una sola pregunta vinculada a una cuestión que a las provincias como Catamarca les interesa, como el litio. La razón por qué la Unión Europea o los países de la Unión Europea no están invirtiendo en el tema de la minería del litio, y estamos sometidos a lo de China. China está manejando todo esto. ¿Cuáles son las razones de que no se meten en el negocio? Ahí está. Gracias. Puedo contestar a esta. Es una muy buena pregunta. Es compleja, pero tampoco es exactamente como lo estás describiendo. Vamos a ver. Primero, hay que ser realistas. Entre las 30 mayores mineras del mundo, independientemente de Catamarca, entre las primeras 30 mineras del mundo, yo diría que no hay ninguna europea. Esta es una. Depende luego qué tipo de minería estemos hablando. No es lo mismo el uranio que el cobre, que el litio, en fin, depende. Pero en términos generales, no, las empresas europeas no se destacan. Tú coges el ranking internacional de empresas en minería, pues tienes muy pocas o casi prácticamente ninguna europea entre las 20, 30 primeras. Eso es una realidad con la que tenemos que lidiar. La minería tiene en varios aspectos una reputación, una imagen algo negativa. Hasta hace poco el Banco Europeo de Inversiones, que es el mayor, diría yo, mayor institución financiera europea para facilitar este tipo de actividades, no permite créditos en el ámbito, en el sector de la minería. Y al mismo tiempo, y eso es lo contradictorio en lo que nos encontramos en la Unión Europea, estamos diciendo que materiales como el litio son estratégicos, son críticos para la transición verde y la transición digital. De transición verde, la electromovilidad. Yo creo que ahí tenemos algo que corregir dentro de nuestras propias contradicciones dentro de la Unión Europea. Y se está haciendo.
Y lo que estamos viendo, yo diría, en estos últimos 3-4 años, es un interés cada vez mayor de las empresas europeas, de las instituciones financieras y bancos de desarrollo europeos y empresas europeas en este ámbito. De hecho, tenemos ya empresas europeas, Eramine, que tiene el 100%, tenían 49% los chinos, 51% Eramine, francesa, que ahora ha adquirido el 100%, la francesa, han absorbido a los chinos y es una que ya está produciendo litio en Salta. Stellantis, lo mismo. No el mismo esquema. Techint, europeo, argentino, también. Y empiezan a haber varias empresas europeas que están dando también tecnología. Y empieza a haber también varias empresas europeas y bancos. Porque una cosa es la actividad extractiva y otra cosa es la inversión en infraestructura que rodea toda esa inversión extractiva. Plantas de generación eléctrica, a poder ser renovables, carreteras, líneas de ferrocarril, para sacar, evacuar, exportar todos estos materiales, ¿no? El litio. Y ahí es donde cada vez hay más interés y diría yo presencia europea, y queremos que haya cada vez más presencia europea en estos sectores. Insisto, partiendo de ese punto de partida que he dicho, en el que el sector, las empresas europeas no están muy presentes en estos sectores, pero cada vez yo noto muchísimo más interés y se están dando ya estas inversiones. Gracias, embajador. Viene la pregunta de mi amigo el doctor Gabriel Taboada, ministro, es el máximo experto argentino de la Organización Mundial de Comercio. Cuidado, Gabriel, te conozco y ya sé que me va a hacer una pregunta complicada. Peligrosísimo, Gabriel. No sé si le voy a leer toda la pregunta, porque... No, Gabriel plantea lo siguiente. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Tiene el proyecto de acuerdo de disposiciones laborales? Segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene para la Unión Europea la legislación laboral en los países del Mercosur? Gracias, Gabriel. Gracias, señora. Bueno, vamos a... Él sabe contestar esto muchísimo mejor que yo. Ya lo sé. Sí, hay un capítulo, hay disposiciones en materia de legislación y de reformas y materia laboral, sí. Pero bueno, eso son medidas a más a medio y largo plazo, en fin. Es muy complicado adentrarse en todo esto, pero sí que está previsto, sí que está contemplado. Legisladores en actividad tienen reunión de comisión en este momento. Sí, se entiende, totalmente comprensible. Tiene un día un poco complicada la Cámara Argentina hoy, así que por eso le piden mil disculpas. No pasa nada. Mil disculpas, embajador, que se mete muy se entiende perfectamente. Dice, o sea, tienen que trabajar en serio. Así que le pido disculpas, embajador, en nombre de ellos. Problema. Gracias, Brani. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La autora Paganini Victoria pregunta, ¿cómo ve la influencia de los países que presentan preocupación en relación a algunos alimentos con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea? Fernando, ¿qué contestamos a eso? Tú lo sabes mucho mejor que yo también. Gabriel, Fernando, venimos trabajando en estos temas. ¿Y cómo es la pregunta? ¿Es algo de deforestación o es algo más bien de...? No dice nada del Amazonas, no habla la pregunta. Ah, bueno, espera. Habla solamente de alimentos, debe ser por el tema carne, algunas cosas, me imagino. No, tío. Sí, hay son temas muy técnicos en los que hay disposiciones dentro del acuerdo para una mayor convergencia, una mayor homogeneidad en estos productos. Y es un poco lo que está el sector en Francia, también pues a veces criticando, diciendo que se va a exigir menos o que se va a exigir más a algunos operadores, agricultores en Francia,
que lo que se va a exigir de este lado. Y yo creo que eso no es del todo cierto. Creo que gracias a un acuerdo como este vamos a ir a mayor calidad, a una mayor convergencia y sobre todo yo creo que lo más importante de este acuerdo es que se establezcan canales de comunicación frecuentes y plataformas para poder debatir estos temas y que no nos sorprendan noticias de la noche a la mañana, titulares en los que de repente dicen, pues mira, esto adopta la Unión Europea o esto es lo que está ocurriendo al otro lado. No, yo creo que a lo que nos va a llevar este acuerdo, y creo que es una cosa mucho más saludable, es tener previsibilidad y poder anticipar y poder tener canales de comunicación y plataformas y en los que podamos estar debatiendo estos temas y llegando en condiciones óptimas cuando algo se adopte de un lado o del otro. Gracias, embajador. El doctor Gilbert Sergio, de la Cámara Argentina de Industria Plástica de nuestro país, realiza la pregunta: ¿cuál es el estado en el Parlamento de la Unión Europea para concretar el acuerdo con el Mercosur? Si me preguntan, en un paréntesis, casi todas las preguntas, embajador, que tengo, están relacionadas básicamente a la vinculación entre el Mercosur, la Unión Europea y otras preguntas referidas a la infraestructura de Latinoamérica y Argentina para integrar con la Unión Europea. Se las sintetizo un poco porque todas las preguntas giran básicamente alrededor, y dos o tres que son de preguntas, yo soy embajador también, y estamos prohibidos a hablar de políticas internas de cada país. O sea que yo lo excedo, lo justifico al señor embajador. No, pero vamos a ver. Eso a mí. No, está muy bien. Yo creo que lo he dicho, pero quizás conviene recalcarlo y subrayarlo. Estamos hablando de un acuerdo que llevamos, diría yo, siendo muy, muy básico y un poco provocador, perdiendo el tiempo desde hace 25 años. Estaba esto a punto de caramelo cuando yo empecé, os digo, hace un siglo, en el siglo anterior, no hace casi un siglo, hace el siglo anterior, en el 99-2000, estamos a punto de sacar este acuerdo. Y por razones varias se ha venido enfriando y ahora se ha vuelto a poner, diría yo, en un punto álgido. Yo creo que hay muchísimo, nos jugamos mucho con este acuerdo. Quizás, y no tan quizás, nos concentramos demasiado o damos demasiado altavoz y decibelios a los que en algún punto específico pierden, ganan. Yo creo que hay que ser muchísimo más geoestratégico y geopolítico, sobre todo en los tiempos que hoy en día corren, como he dicho antes. Es un acuerdo que va muchísimo más allá que los aspectos comerciales. Es un acuerdo, se dice que es un acuerdo viejo, que tiene 25 años. Bueno, se ha venido renovando y se ha venido enmendando. Y es un acuerdo que ahora está en la línea de los acuerdos más modernos que ha firmado la Unión Europea. Es un acuerdo que tiene un componente político, que tiene un componente de cooperación y que tiene un componente comercial. Es decir, que tiene las tres patas y además con una especie como de paraguas que engloba todo. Es un acuerdo entre dos bloques muy afines. Estamos siempre que uno gana y uno pierde. No, ganamos todos. Tenemos unas matrices y unas economías más que muy compatibles, muy complementarias. Y en un mundo, el actual, como decía, en el que se cambian las reglas de la noche a la mañana y donde hay muy poca previsibilidad y confiabilidad y muy poca cooperación y muy poco multilateralismo, esto es remar en sentido contrario, casi anticíclico, pero es lo que necesitamos. Y sobre todo para seguir aumentando estos flujos comerciales. Somos vuestro primer socio comercial en Argentina es Brasil, junto con los países. Luego viene China y la Unión Europea, estamos ahí más o menos a la misma altura. Una gran diferencia que hay en la balanza comercial. No tanto, como digo, en los números, aunque sois muy deficitarios tenéis un gran déficit con China, y no es así con la Unión Europea,
Lo que es grande, lo que hay una gran diferencia es en la naturaleza de esta balanza comercial. Lo que importamos desde Europa tiene valor agregado aquí. Y con un acuerdo de estas características podríamos seguir aumentando estos flujos comerciales, duplicarlos, subir el PBI de esta región y seguir apostando por eso, por una balanza comercial que genere, pues, en lugar del soja, pues harina, es decir, que se creen los productos, que se generen puestos de trabajo aquí y que se genere el valor agregado. Y yo creo que estamos hablando de un acuerdo muy ambicioso, 800 millones de habitantes, en el que estoy convencido que todos viviríamos mejor con este acuerdo en vigor que sin él. Y con una serie de, además, de cláusulas de transición que dan respiro y que dan previsibilidad a todos los actores. Es decir, no entrarían en vigor muchos de esos capítulos de la noche a la mañana, sino que hay 5 días hasta 15 años de transición para la entrada en vigor. Dame un segundo, Miguel Amuy. Perdón. ¿Tiene usted la palabra? Identifíquese, por favor. Sí, buen día. Mi nombre es Andrés, trabajo en la Cámara de Diputados. Mucho gusto. Yo quería volver un poco al tema de sus 3 frentes en la encrucijada y preguntarle específicamente acciones que estén llevando a cabo para enfrentarlas, como por ejemplo el aumento en los presupuestos de defensa de los países para enfrentar una de esas encrucijadas. ¿Qué otras acciones están llevando a cabo para hacer frente a esos 3 problemas? Gracias. Muy bien, buena pregunta, un poco de seguimiento, pues es verdad que puedo quizás pecar un poco de estático, de plantear los problemas y no entrar lo suficiente en las políticas. Vamos a ver, la primera es, en cuanto a Rusia, yo creo que lo he dejado claro, que lo que estamos haciendo es cortar este cordón umbilical, que teníamos que haberlo hecho hace 11 años ya, y ahora ya es algo definitivo, y esto pasa por mayor eficiencia energética dentro de la Unión Europea, por mayor apuesta a las renovables, que ojo, se dice que las renovables están reñidas con el crecimiento, no hay nada más falaz que eso. Puedes apostar por energías renovables que son mucho más competitivas que las energías fósiles. Y tercero, por una mayor diversificación dentro de nuestros socios que nos abastecen. Ahí está Noruega, está Estados Unidos, pero es, como digo yo, Argentina es un país clave para poder exportar, por ejemplo, gas a Europa. Las que no se han hecho aquí, en este país, las inversiones suficientes, no hay una planta de licuefacción, no hay los caños para llegar a Bahía Blanca o donde haya un puerto de agua profunda y poder exportar. Ojalá que estuviera llegando este gas a Europa, pero ahora, a día de hoy, no es posible. En 2 o 3 años, ojalá que sea el caso, o a través de los barcos de LNG o a través de las plantas de licuefacción. Eso en cuanto a la... Segundo, en cuanto a China, bueno, tenemos una relación que tenemos que reequilibrar. China es un socio, China es un competidor y China es un rival sistémico. Y es con estas 3 facetas con las que tenemos que jugar y calibrar nuestra relación con China. Y esto pasa con una mayor competitividad y una mejor, diría yo, o unas reglas de juego más claras y una competencia más leal con China. Y en eso estamos. Y tercero, como dices, con Estados Unidos, esto pasa por reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN. No quiere decir desmarcarnos de Estados Unidos, esto quiere decir reforzar el pilar europeo de la OTAN. 1, aumentar los gastos de defensa en los países, pero sobre todo es gastar más, ¿ok? Pero sobre todo gastar mejor y gastar de otra manera. Es decir, tenemos 27 ejércitos europeos y lo que necesitamos es una mayor interoperabilidad y sinergias y coordinación entre los sistemas de defensa de los 27. Y eso es donde vamos, a una verdadera industria armamentística europea.
y gastar, como decía, de una manera más eficiente, más inteligente, más estratégica, y gastar, o diría yo, diseñar mecanismos de financiación innovadores a la hora de financiar todo esto, como hicimos con el COVID, que es deuda mancomunada, por ejemplo. Y es ahí donde ha puesto la Unión Europea y la presidenta de la Comisión Europea un plan de rearme de 800.000 millones de euros al margen de los aumentos de los países, sino una puesta a nivel de las instituciones europeas. Y más ha preguntado, bueno, ¿habrá un ejército europeo? Yo creo que es algo prematuro todavía hablar de eso, pero yo creo que también era prematuro hablar de que la peseta, el franco, la lira iban a desaparecer, o que las fronteras iban a desaparecer, o que el espacio Schengen iba a establecerse. Entonces, bueno, yo creo que hacia eso vamos, y yo creo que la gran pregunta es cómo avanzar de manera rápida, ambiciosa, sabiendo que tenemos unas reglas de juego, sobre todo la regla de la unanimidad dentro de la Unión Europea, que puede ser un obstáculo. Es decir, en materia de defensa y política exterior, necesitamos la unanimidad de los 27, y esto a veces no es nada fácil. Cuando se consigue, sí, porque entonces vamos como una locomotora, pero a veces la unanimidad nos complica la existencia, y es ahí donde hay que yo creo que revisar esa regla de la unanimidad, o optar por Europas a 2 velocidades, Europas en los que un grupo pueda avanzar, eso es, y que el resto venga después, porque es que si no vamos a andar paralizados y no tenemos las reglas, yo diría, acordes a los tiempos que corren. Estas reglas obedecen a hace 75 años, cuando éramos 6 países, ahora somos 27 y necesitamos revisarlas. Pero claro, para revisar la unanimidad necesitas unanimidad. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Muchas gracias. La última pregunta, porque le voy a hacer... No, va a darle, Curuli, pero dale cortita, por favor. Otro momento. No solo que veníamos de poesía de ya, no de Colombia, sino que también alguien me tiene que derrotear la manipulación de que lo resulta. Lo que pasó con el Brexit, la decisión de Alemania de terminar totalmente con la energía atómica de golpe y sin una decisión más pensada. Yo tengo un problema profesional, yo soy ingeniero electrotécnica, y para mí haber cerrado la energía atómica de esa manera fue demencial. Listo. Entonces, en el futuro no solo tenemos que tener en cuenta las cosas, las cuestiones que estamos hablando, sino también la manipulación sobre nuestros electores, sobre la gente que decide. Lo del Brexit fue el ejemplo más. Gracias. Embajador, por favor. Bueno, oye, esto sí que era una pregunta trampa, ¿eh? Sí, pregunta trampa. Esto, no, pero en el sentido de que eran como 5 o 6 preguntas, además de muy complejas. Uno, has hablado de la manipulación del espacio informativo por operadores ligados, vinculados, relacionados con el Kremlin. Y eso es una amenaza real. Tenemos más de 7.000, 8.000 casos documentados en la EU versus Disinfo. Es una página web en la que ahí vamos documentando, ilustrando todo tipo de interferencia y todo tipo de manipulación del espacio informativo por parte de actores, muchos de ellos conectados con el Kremlin, y aquí también en América Latina. Eso por un lado. Y tenemos herramientas para hacer frente, y sobre todo lo que tenemos que hacer es desenmascarar este tipo de cosas. Eso por un lado. Pero esto podría dar lugar a 2 horas de debate. Segundo, el Brexit. Mira, yo creo que el Brexit ha sido una vacuna más que una enfermedad.
El Brexit fue un gran palo. Yo creo que cuando yo lo viví, habiendo hecho toda mi carrera dentro de la Unión Europea, yo creo que esta fue la crisis más grande que yo viví personalmente, porque pensé que venían varios países detrás, que esto iba a provocar un efecto dominó. Se hablaba del Frexit, del Grexit. Yo creo que ahora no hay absolutamente ningún país de la Unión Europea que esté contemplando el salirse de la Unión Europea, por las consecuencias que ha tenido. Que estén apostando partidos, movimientos de extrema derecha, como se quieran llamar, extrema izquierda, otra Europa, bien, pero que se planteen salir, como planteaba el Front National en el 2021, en el 2001, 2002, ya hace 25 años, con Jean-Marie Le Pen. Ahora yo creo que estamos mucho más lejos de eso. Así que yo creo que el Brexit, en ese sentido, creo que fue una gran pérdida que saliera el Reino Unido. Eso sí, tampoco servía de gran cosa tener a un actor que no creía. Entonces, bueno, ojalá que vuelvan, pero para tirar de la locomotora y no poner palos en la rueda, ¿no? Eso por otro lado. Tercero, has hablado de... ¿Qué más? De la energía nuclear. Wow. Otro tema que puede... No, vamos a ver, muy importante, es un debate que se está dando dentro de la Unión Europea y hay países que están no solo produciendo, sino que están creando plantas nucleares. Yo diría que es un tema en el que los países están un poco divididos y de momento la energía nuclear está considerada como una energía verde de aquí durante este periodo de transición. Verde porque no emite gases de efecto invernadero, pero evidentemente las comillas viene porque hay un interrogante muy grande en cuanto a los residuos radioactivos. Yo creo que ahí es donde tenemos todavía mucho que hacer y está el tema de la fusión, de la fusión nuclear, que puede ser, yo creo, que en cualquier momento la tenemos. Pero que juega un papel muy claro en el mix energético de la UE, sí, tiene un papel muy importante y que Alemania, no sé hasta qué punto se está reconsiderando todo esto, pero Francia es un gran actor, por ejemplo, en materia de energía nuclear. Muchas gracias, señor embajador. El último aviso comercial, pregunta lo voy a formular yo, si me permite. Gurdulí siempre, mi amiga Gurdulí siempre me hace lo mismo, así que está acostumbrado. Porque algunas preguntas que estaban vinculadas a situaciones internas, yo no le pido disculpas, no corresponde, me pareció oportuno. Pero en función de esto, nosotros acá en el Círculo Legislador y el IERI y el Congreso Argentino estamos muy preocupados por el futuro de la democracia. O sea, hoy el mundo, por razones que no voy a entrar en el fondo de la cuestión, el mundo atraviesa dificultades con la democracia. Y está la situación de lo que se llama democracia débil y no democracia fuerte, y cuando usted ve los parámetros en el mundo, van descendiendo el tema de la democracia. Eso nos preocupa muchísimo, mucho nos preocupa. Incluso porque lo que hemos padecido, la pérdida de la democracia, la valoramos mucho más cuando tenemos la democracia. Nosotros nos gustaría mucho poder compartir, ya habíamos hablado en algún momento, señor embajador, la posibilidad de trabajar en forma conjunta. Porque si hay una cosa que tiene la Unión Europea, la democracia. Se le puede criticar o no muchas cosas a la Unión Europea. Lo que no se le puede poner en tela de juicio, el manejo libre de sus ciudadanos, la libertad y la defensa de las instituciones democráticas. Entonces, eso para nosotros, después podemos tener diferencia con el Mercosur y un montón de situaciones más, que a lo mejor pensamos distinto, una visión del mundo puede coincidir o no, pero en ese punto valoramos y respetamos mucho la función de democracia. América Latina y Argentina en particular hemos vivido momentos complicados en nuestro pasado. No nos gustaría volver a vivir ninguna de esas situaciones. Entonces la idea es, con los equipos técnicos de ustedes, nosotros y el Congreso argentino, reformular la democracia de los nuevos tiempos. O sea, la democracia tiene que ser revisada, porque la sociedad del 2.0 es distinta a la sociedad del 4.0 que estamos viviendo. Hay un cambio en el mundo y no nos hemos ayornado. Un ejemplo rápido y termino acá. Hacer una ley en serio tarda no menos de un año trabajando como corresponde. Un año, una ley es vieja, porque la velocidad de los acontecimientos es distinta. Entonces hay que cambiar todo un sistema instrumental, no en el sentido, sino instrumental. Nos interesaría, tenemos un gran interés estratégico como Ciclo y como Yeri de trabajar en ese tema porque entendemos que es central para la vida en libertad, más allá de quien gane, quien pierda, derecha, izquierda, centro, es otro debate ese. Pero el debate son de una cancha de juego común y que todos la respetemos.
Este es el planteo final que le quería decir, señor embajador. Además de agradecerle y pasar el aviso comercial que el día lunes tenemos un mundo en transición reconstruyendo el futuro con Luis Escaso, director oficial nacional de la OI, y por 30 días no vamos a molestar más con estos hermosos desayunos de trabajo y volveremos después. Gracias, Pues embajador. muchísimas gracias y disfrutar de Luis Escaso, que es un buen amigo también. Agradecemos a todos por su presencia y por el enriquecedor de intercambio de ideas. Damos por finalizado este desayuno de trabajo. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.